¿Qué tal, amigos? Les saluda Miguel Peralta y en esta ocasión les voy a compartir un ejemplo de diseño de una columna por flexocompresión en sección PT rectangular rellena en concreto. El diseño se realizará con base a los requerimientos presentados en la especificación ISC 360-2016. El ejercicio dice lo siguiente: determine si el miembro relleno compuesto mostrado a continuación es adecuado para soportar las fuerzas internas indicadas. La sección compuesta rellena consiste en un perfil tubular estructural de 150 milímetros de ancho, 300 milímetros de alto y 8 milímetros de espesor nominal de pared, en acero ASTM a 500 grados C. Y el concreto tiene una resistencia de 28 megapascales, en concreto contenido dentro de la columna. Para desarrollar este ejemplo, pues existen tres metodologías: el método 1, método 2 y método 2 simplificado. Hay que cumplir algo que es muy importante: es que los métodos de distribución plástica se pueden usar sí, solo si la pared de la columna del tubo es compacta. Tiene que ser compacta para poder emplear estos tres métodos que vamos a desarrollar a continuación. Revisemos: es una columna de un miembro estructural que tiene una longitud efectiva de 4.000 milímetros. Si emplearon el método directo para hacer el análisis de este miembro estructural, pues se supone que la longitud de la columna es igual a la longitud efectiva de 4.000 milímetros. Si es el método de longitud efectiva, pues tal vez, muy probablemente la longitud de la columna sea diferente a la longitud efectiva. Pero bueno, el ejercicio no nos dice acá qué método de análisis emplearon, pero ya nos da el dato de que es la longitud efectiva de la columna es 4.000 milímetros y por eso vamos a trabajar con esa longitud. Los momentos en los extremos de la columna tienen la misma dirección, son de 150 kilonewton metro en cada extremo, así que el cortante para equilibrar esos dos momentos es 75 kilonewton en cada extremo, y la carga axial sobre la columna son 800 kilonewton. Tener presente que el momento que vamos a estudiar está alrededor del eje fuerte del perfil. Para el ejemplo, vamos a considerar que no hay momentos alrededor del eje Y, solo alrededor del eje X. Así que tendremos carga axial simultánea con flexión alrededor del eje X. Como lo dice el ejercicio, es un PT de 150 milímetros de ancho, 300 milímetros de alto y 8 milímetros de espesor nominal de pared, en acero ASTM a 500 grados C. Todas las medidas son en milímetros y el concreto de relleno es de 28 megapascales. Vamos al desarrollo del ejercicio. Paso 1, determinar las propiedades de los materiales. Para el perfil PTE rectangular en acero ASTM a 500 grados C, el esfuerzo a la afluencia FY es 345 megapascales y el esfuerzo último 427 megapascales. El mol elasticidad del acero 200.000 megapascales. En el caso del concreto de relleno, la resistencia a los 28 días es de 28 megapascales. El mol elasticidad, tenemos dos ecuaciones, una que nos ofrece ISC, la otra que tenemos en nuestro reglamento NSR. Podríamos tomar la de 4.700 raíz de F'C para el desarrollo de este ejercicio. Eso ya pues a criterio del ingeniero, que para el caso de 28 megapascales tendremos un mol o elasticidad del concreto de 24.870.06 megapascales. En el paso 2, ya teniendo definidos los materiales, vamos a determinar las propiedades geométricas de la sección transversal. Tenemos dos caminos. Uno, pues tomar todos los datos que traen los catálogos comerciales de los perfiles o ir directamente al manual de construcción de la ISC y tomar las propiedades pasando de unidades de pulgadas a milímetros y demás. O la otra es emplear el video que está en este canal, en el que podemos calcular las propiedades geométricas de un perfil PTE rectangular o cuadrado. Tener en cuenta que como se trata
de un perfil formado bajo la especificación ASTM A500 grado C, la sección B4 1B, inciso D de ISC, nos dice que el espesor de diseño será el 93% del espesor nominal, que para este caso el espesor nominal es 8 milímetros, así que el espesor de diseño será 7.44 milímetros. Y con ese espesor de diseño calcularemos todos los datos que requerimos para el diseño. Tener en cuenta también que para estimar la relación ancho-espesor, B sobre T, para el estudio del pandeo local, el radio interno en cada esquina será tomado como 0.5 el espesor de diseño. Eso para B sobre T. Y para el cálculo de las propiedades de la sección transversal, el radio de la curvatura interna en cada esquina será tomado igual al espesor de diseño. Es decir, que el radio interno será también 7.44 milímetros y el espesor de diseño 7.44 milímetros. Aquí ya están representadas las medidas en milímetros. B es el ancho total del perfil, B sub I es el ancho entre caras internas, H sub I sería la altura entre caras internas y H es la altura total del perfil. Estas son las propiedades geométricas del perfil. Siguiendo el procedimiento presentado en el video de cálculo de propiedades para perfiles PT cuadrados o rectangulares, en el que como resultado tenemos la relación ancho-espesor B sobre T igual a 17.2, la relación ancho-espesor H sobre T 37.3, el área del perfil en acero a su vez es igual a 6.332 milímetros cuadrados, el área de concreto al interior del tubo A sub C 38.477.9 milímetros cuadrados. El área bruta total pues es la suma del área de acero más el área de concreto, equivalente a 44.809.9 milímetros cuadrados. La inercia del concreto con respecto al eje X, es decir, I sub CX, la que está por dentro del contorno interior del tubo, es 2.6 por 10 a la 8 milímetros a la 4, eso con respecto al eje X. La inercia del concreto con respecto al eje Y sub CY, medida o calculada por dentro del contorno del tubo, del contorno interior, es de 5.841 por 10 a la 7 milímetros a la 4. La inercia del perfil en acero con respecto al eje X y su SX es 7.336 por 10 a la 7 milímetros a la 4. La inercia del perfil en acero con respecto al eje y su SY es 2.499 por 10 a la 7 milímetros a la 4. El radio de giro del acero en X es R sub SX 107.64 milímetros. El radio de giro del perfil en acero en Y, R sub SY, es 62.82 milímetros. El módulo plástico del perfil con respecto al eje X, Z sub SX, es 607.725.5 milímetros al cubo. Y el módulo plástico del perfil con respecto a Y, ZSY, es igual a 375.619.7 milímetros al cubo. Recordar que al tratarse de un tubo con especificación ASTM a 500 grados C, el FY es 345 megapascales, el FU, esfuerzo último, 427 megapascales, y el espesor para el cálculo de las propiedades que acabo de mencionar se consideró el 93% del espesor nominal, es decir, el espesor de diseño fue 7.44 milímetros. Aquí está la sección transversal y las medidas presentadas en milímetros. En el paso 3, revisamos las limitaciones de la especificación ISC, de la sección I13 a la I2A. Primero, que la resistencia del concreto esté entre 21 megapascales y 70 megapascales. En el inciso A, F'C a los 28 días es 28 megapascales, por lo tanto cumple, estamos dentro del rango. El inciso B pide que la resistencia mínima a la afluencia especificada al acero estructural sea menor que 515 megapascales.
El FY del tubo, ASTM a 500 grados C, es de 345 megapascales, por lo tanto estamos cumpliendo. El acero, el área de acero del perfil tiene que ser mayor o igual al 1% del área total de la columna. En este caso, pues, el área total de la columna es 44.809.9, el 1% sería 448 milímetros cuadrados, es menor a 6.332 milímetros cuadrados, que es el área del perfil. Por lo tanto, estamos cumpliendo. No hay un requerimiento mínimo para acero de refuerzo longitudinal en la columna compuesta rellena, por lo tanto, no lo vamos a incluir en los cálculos. En el paso 4, vamos a revisar la clasificación por pandeo local. Recuerden que al inicio del ejercicio indicamos que este procedimiento era válido si y solo si la relación ancho-espesor nos daba que los elementos que componen la columna son compactos. Entonces, vamos a la tabla I1, 1B de la especificación ISC y revisamos el ala. La relación B sobre T es 17.2, de acuerdo a los cálculos obtenidos como dato de entrada, y lambda P sub F, que es el límite para determinar si es compacto o no, es 2.26 raíz de E sobre FY. Eso nos da 54.41. Que es mayor a B sobre T, por lo tanto, la sección es compacta. Ahora revisamos el alma. H sobre T es 37.3. Lambda PW es 3 por la raíz de E sobre FY. Eso nos da 72.23. H sobre T es menor a lambda PW. Por lo tanto, el alma también es compacta. Como tenemos ala y alma compacta, entonces podemos decir que la metodología, el método 1, método 2 y método 2 simplificado es aplicable. Siempre cumplir ese requisito. Para poder hacer esta metodología, los elementos que componen la sección tubular deben ser compactos. Entonces ahora vamos a revisar la interacción entre la carga axial y el momento. Importante leer el comentario I5 de la especificación ISC 360-2016. Se describen cada uno de los métodos que estudiaremos a continuación. En el método 2, el diseño contempla una distribución plástica de los esfuerzos y la compatibilidad de las deformaciones. Para que el método 2 sea aplicable, es necesario que los elementos que componen las paredes del tubo rectangular sean compactos. Eso es un requisito obligatorio. Si no, nos toca emplear otra metodología. En el paso 4 se verificó la relación ancho-espesor del ala y el alma. Entonces podemos hacer la construcción de la curva de interacción de acuerdo a la tabla 6.4 del manual de construcción de la ISC de la 15ª edición, que es donde tomamos el desarrollo de este ejercicio. Empezaríamos por revisar por el método 1, pero nos queda más fácil empezar por el método 2, porque el método 1 contempla la resistencia a compresión pura y la resistencia a flexión pura, sin la presencia de carga axial. La compresión pura sin la presencia de momento y la compresión pura sin la presencia de la resistencia a flexión. Pero como esos son unos puntos que vamos a calcular en la metodología 2, pues para no hacer dos veces el trabajo, vamos a empezar por el método 2. El método 2 es la interacción de curvas por el modelo de distribución plástica de esfuerzos. Entonces vamos a estudiar en el paso 4 el punto A de compresión axial pura. P sub A es igual a FY a su S más 0.85 F'C por A sub C. Esa sería la resistencia máxima a compresión. Aquí vemos el diagrama de distribución de esfuerzos. Estamos llevando al límite del concreto con 0.85 F'C por el área de concreto y el FY también, a su vez FY. La plastificación completa de la sección por compresión. La carga está en el centro de gravedad del perfil. El valor P sub A es 3100.33 kN. El momento en ese caso es 0, no hay flexión. Y ese sería el primer punto que ubicaríamos en este lugar, en el parámetro vertical de carga axial. Ese sería A con momento igual a 0. En el paso quinto vamos a estudiar el punto D.
que corresponde a la máxima resistencia nominal a la flexión. Aquí está ubicado el punto D, es el punto más alejado, la de mayor resistencia. Pues las tablas de ISC, en el manual de construcción, pues ya tiene identificados esos puntos con estas ecuaciones. Simplemente es reemplazarlas para poder construir el diagrama. Entonces, la carga P sub D es igual a 0.85 F'C por A sub C sobre 2. Reemplazando los valores, el momento máximo ocurre cuando la carga axial es 457.89 kN. Ahora bien, para calcular el momento máximo M sub D, tenemos que calcular un Z sub C, el módulo plástico del concreto, que nos da 2.739 por 10 a la 6 milímetros al cubo. Y ahora podemos calcular el momento en el punto D, momento máximo, mediante esta expresión. Fy por Zsx más 0.85 F'C por Z sub C sobre 2. Y obtenemos una resistencia a flexión de 242.26 kN. Esos serían los dos puntos que determinarían la ubicación del punto D. Una carga axial de 457.89 que estaría por aquí y el momento 242.26 kN. Esta sería la distribución de esfuerzos contemplada en este análisis. En el paso 6 revisaremos el punto B, que es donde ocurre la flexión pura, carga axial igual a 0. Aquí tenemos la carga axial igual a 0. Debemos calcular primero el parámetro H sub n mediante esta expresión, 0.85 F'C por A sub C, por el área del concreto, sobre 2 veces 0.85 F'C por B sub I, más 4 por Fy por T. Y esto debe ser menor o igual a H sub I medios, la altura libre entre las aletas sobre 2. Ese es H sub I medios. Reemplazando los valores y comparándolo con el límite de la altura libre sobre 2, encontramos que H sub n es 33.96 milímetros. Con ese H sub n podemos calcular el módulo elástico del acero con respecto a n, a ese valor de n. Esto nos da 17.161.01 milímetros al cubo. Y Z sub Cn, que es el módulo plástico del concreto con respecto a H sub n, B por H sub n cuadrado, tenemos un módulo plástico por el concreto de 155.833.05 milímetros al cubo. El momento en B pues va a ser igual al momento en D menos Fy por Z sub Sn menos 0.85 F'C por Z sub Cn sobre 2. Reemplazando los valores, el momento por flexión pura, es decir, la intersección con el eje horizontal, el momento en B será igual de 200 a 234.5 kilonewton metro. En el paso 7 vamos a construir el punto C. El punto C tiene el mismo valor de momento que el punto B. ¿Sí? Están en una línea vertical, en la misma línea vertical. Lo que los diferencia es la carga axial. La carga axial en el punto C es 0.85 F'C por A sub C. Nos da 915.8 kilonewton, o sea, es decir, solo lo que soporta el concreto. Esta es la distribución de los esfuerzos, tal como lo ven aquí. Y de esa manera tenemos el punto C. P sub C, 915.8 kilonewton y M sub C, 234.5 kilonewton metro. Nos falta calcular el punto E, que es un punto intermedio entre A y C, y es un punto opcional que ayuda a definir mejor la curva de interacción. Para regresarme, aquí está el punto E, ¿sí? Entre A y C, es un punto que puede definir un poco mejor la curva de interacción. H sub n se toma como el valor obtenido en el paso 6. Se calcula el nuevo valor H sub E, que es H sub n medios más H cuartos. Eso nos da 91.98 milímetros. El valor de carga axial en el punto E se determina mediante esta expresión,
Se reemplazan los valores y obtenemos una resistencia a compresión de 1698.1 kilonewton. Necesitamos calcular un Z sub CE y un Z sub SE, que respectivamente nos da 1.143.160.7 milímetros al cubo y 125.889.81 milímetros al cubo. Se reemplaza en la ecuación general para el cálculo del momento en el punto E y obtenemos que la resistencia por flexión en el punto E es 185.23 kilonewton metro. Ya podemos tener las coordenadas del punto E. Así que si quisiéramos graficar los puntos A, E, C, D y B, de acuerdo a lo que hemos calculado, construiríamos un diagrama de interacción como el que ven en la figura. Sin embargo, hay que tener claro que este diagrama no está considerando los efectos de la longitud de la columna. Es como si la columna fuera infinitamente corta. Aquí tenemos las coordenadas de MU y PU como para tener una referencia de dónde está la exigencia versus en la medida que vamos construyendo la curva. Entonces vamos a incluir ahora los efectos de la longitud de la columna en los cálculos. En el paso 9 realizaremos la construcción de la curva de interacción de resistencia nominal A', B', C', D' y E', considerando los efectos de la longitud. Para el cálculo del EI efectivo, considera evaluarlo con respecto al eje débil Y. Como la longitud de la columna L sub C es la misma, ¿cierto? Se trata de una columna que mide 4 metros de L sub C. Entonces, el eje débil es el que gobernará el diseño con respecto a la evaluación del pandejo. Por esa razón es que las variables que emplearemos para el cálculo de la carga crítica de pandeo elástico será por el eje débil Y. P sub N0 es igual a P sub A, corresponde a la máxima carga axial sin la presencia de momento. Aquí recordamos que no hay acero de refuerzo interno dentro de la sección del tubo y mucho menos inercia. Aquí tenemos la longitud efectiva de la columna, 4.000 milímetros. Procedemos a calcular el factor C sub 3, corresponde a 0.45 más 3 veces por el área del acero, más el área de refuerzo que es 0, sobre el área total de la sección transversal, el área de acero más el área de concreto. Eso es igual a 0.45 más 3 veces por el área del perfil del acero sobre el área total de la sección. Encontramos que C sub 3 es 0.874. Eso es menor que 0.9, por lo tanto C sub 3 es 0.874. La rigidez EI efectiva será igual a la rigidez del acero, más la rigidez del acero de refuerzo, que es igual a 0, más la rigidez del concreto. Reemplazando los valores, tenemos un valor de EI efectivo que corresponde a 6.2673 por 10 a la 12 newton milímetro cuadrado. Calculamos la carga elástica de pandeo, carga crítica de pandeo elástico. Pi al cuadrado por el EI efectivo sobre el SE al cuadrado. Esto es pi al cuadrado por 6.2673 por 10 a la 12 sobre 4.000 al cuadrado, que es la longitud, y lo dividimos entre 1.000 para pasar de newton a kilonewton. La carga crítica de pandeo elástico nos da 3.865.97 kilonewton. Miramos la relación P sub N0 sobre P sub E, 3100.3 dividido en 3865.97, eso es igual a 0.8, que es menor a 2.25, entonces tenemos que usar la ecuación inelástica de pandejo. Esa ecuación inelástica corresponde a P sub N igual a P sub N0 elevado a la 0.658, elevado a la P sub N0 sobre P sub E. Reemplazando los valores nos da que P sub N es 2216.32. Entonces nos toca calcular un valor de lambda. El valor de lambda es la relación entre P sub N, que considera ya los efectos de longitud, sobre P sub N0, que no considera los efectos de longitud. Eso nos da 0.715. Ese es el factor de reducción
que debemos aplicarle a la resistencia de las columnas sin considerar el efecto de la longitud. Multiplicándolo por lambda, pues ya tendremos en cuenta el efecto de la longitud en la columna. Y eso lo representamos acá. Este es el diagrama considerando los efectos de longitud, multiplicando las resistencias de cada punto, sin considerar efectos de longitud, por lambda para considerarlo. Aquí ya tenemos los nuevos valores ya reducidos por 0.715 y el valor de la flexión pues no tendrá ninguna modificación. Entonces la curva de color verde ahora corresponde a la resistencia nominal considerando los efectos de la longitud de la columna. En el paso 10 vamos a construir la curva de interacción de resistencia nominal, pero ya reducida por los factores phi sub c para compresión 0.75 y phi sub b para flexión 0.9. Entonces, teniendo en cuenta los efectos de longitud, ahora llamaremos los puntos con A, 2 comillas, B, 2 comillas, C, 2 comillas, D, 2 comillas y E, 2 comillas. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar los valores que teníamos en la tabla anterior y lo que es fuerzas a compresión las multiplicamos por 0.75 y los momentos los multiplicamos por 0.9 y así obtenemos una nueva curva que es la de color negro. Y esa es la curva de capacidad de esta columna rellena por flexo compresión. Entonces lo que necesitamos revisar es si el valor PSU y MUX, que son los datos de resistencia requeridas para el diseño, están por dentro del contorno de esa curva. Observamos el punto rojo está por dentro de la curva, por lo tanto la columna es apta empleando el método 2. Entonces sería favorable el resultado del diseño. Revisemos ahora por el método simplificado, que lo vamos a estudiar en el paso 11. Y dice que para aplicar el método simplificado, pues basta con quitar los puntos E 2 comillas y D doble comilla de la curva calculada en el paso 10. Pueden consultar las ecuaciones CI5, 1A y CI5, 1B en los comentarios de la especificación ISC 360 de 2016. Tenemos que lo que vamos a hacer es trazar una línea desde los puntos A hasta C y de C hasta B. Entonces necesitamos las coordenadas de esos puntos para poderlos reemplazar aquí en la ecuación de interacción. Entonces el punto A tiene una coordenada de 1662.24 por carga axial y por momento 0, ¿cierto? Aquí tenemos 0. El punto B, la carga axial es 0 y el momento es el mismo del punto C. Y el punto C tiene una carga axial resistente de 490.99 y un momento resistente de 211.04. Entonces, en la ecuación de interacción, encontramos que la carga axial P sub de 800 kilonewton es superior a la carga P sub C doble comilla, que es phi P sub n en el punto C. Eso es 490.99. Por lo tanto, reemplazando dentro de la ecuación de interacción cada uno de los valores, encontramos que el índice de demanda-capacidad es 0.9746. Es un poco más conservador que incluir todos los puntos. Observen que aquí el punto rojito, que corresponde a las coordenadas de PU y MU, pues está muy cerca al límite. Entonces, este método es más conservador. Vean que el índice es más cercano a la unidad. De todas formas, la columna cumple con los requisitos del método 2 simplificado. La simplificación basta solo con quitar los puntos E y D y reemplazarlos en esta ecuación de interacción, de acuerdo a como nos indica el comentario en I5, que pueden consultar en ISC. Ahora revisemos el método 1, a ver cómo nos da. Entonces, por interacción de las ecuaciones de la sección H1 de la especificación ISC, vamos a estudiarlo en el paso 12. Aplicar las ecuaciones de interacción carga axial momento contempladas en la sección H1.1 de la especificación ISC. Entonces requerimos la resistencia disponible a la compresión pura.
sería la resistencia en el punto A de 1662.24 kilonewton y necesitamos la resistencia disponible a la flexión pura, que sería el punto B, equivalente a 211.04. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una curva de interacción que es más conservadora que el método 2. PU es igual a 800 kilonewton y MUX 150 kilonewton. PU sobre phi P sub n nos da 0.48. Eso es mayor a 0.2. Luego empleamos esta ecuación de interacción. P sub U sobre phi P sub n más 8 novenos por MU sobre phi MN. Reemplazando los valores nos da que el índice demanda capacidad es 1.11. Eso es mayor a 1, por lo tanto, por este método de interacción no cumpliría. La columna no es apta empleando el método 1. Entonces, para hacerla cumplir, valdría la pena pues, emplear el método 2 para que no sea tan conservador el diseño. Lo podemos ver en este gráfico. Miren el método 1. Aquí está PU y MU, está por fuera de esta curva, por lo tanto, efectivamente no cumple. Para el método 2 simplificado, sí cumple, está cerquita, que es la curva como de color rojito. Y el método 2, donde están todos los puntos, que es la curva menos conservadora, la de color punteado moradito, pues observen que tenemos un margen de seguridad un poco mayor. Entonces, este es el resultado del diseño. Por el método 1 no nos cumple la columna, pero por el método 2 y método 2 simplificado, la columna es apta para atender las cargas. En el paso 13 verificaremos la resistencia disponible por cortante. Para eso pues necesitamos ir a la sección G4 de la especificación ISC 360-2016. El cortante último de diseño, cortante requerido, 75 kilonewton. Necesitamos conocer la relación H sobre T, que es 37.3. Empleamos, de acuerdo a esta especificación, un K sub B de 5. El FY del tubo es 345 megapascales y el módulo de elasticidad 200.000. Necesitamos saber es cuánto es C sub B2, que eso depende de la relación H sobre T con estos límites. Entonces miramos dónde está ubicado la relación H sobre T. Debemos calcular 1.10 raíz de K sub B por E sobre FY, eso nos da 59.22 y 1.37 K sub B por E sobre FY raíz cuadrada, eso nos da 73.76. H sobre T es 37.3, nos da en el espacio donde C sub B2 es igual a 1. Si nos dieran este espacio, C sub B tendríamos que calcularlo con esta ecuación, y si nos dieran el último tramo, pues tendríamos que emplear esta ecuación. En este caso, pues nos da 1. El valor de H es H menos 3 veces el espesor de diseño, 277.68 milímetros. Y el área del alma es 2 veces H por T, 4.131.88 milímetros cuadrados. Así que la resistencia nominal por cortante en la dirección Y es 0.6 por FY por el área del alma por C sub B. Reemplazando los valores y dividiendo entre 1000 para pasar de newton a kilonewton, encontramos una capacidad por cortante en el perfil de 855.3 kilonewton. Multiplicándolo por 0.9, el factor de reducción nos da que la resistencia al cortante de este perfil es de 769.8 kilonewton, que en comparación con 75 kilonewton, pues estamos bastante satisfechos con el resultado, cumple satisfactoriamente. Alternativamente, para el diseño del cortante podríamos contar con la resistencia al concreto, salvo que pues, se recomienda que no suman. Pues si quiere realizar el cálculo empleando la capacidad del concreto, pues emplearía esta ecuación que se encuentra en el capítulo 14 de ACI 318. Reitero que no suman las dos resistencias, puedo tomar cualquiera de las dos, la que yo quiera. Sin embargo, pues en la mayoría de los casos que he tenido experiencia a calcular, pues siempre va a dar mayor la resistencia por el lado del perfil. Por lo tanto, se toma la resistencia únicamente del perfil y se ignora el aporte del concreto. Bueno, hemos llegado al final del ejercicio. Espero les sea muy útil para entender algunos conceptos. Muchas gracias y que tengan un excelente día.